vamos a crecer, queremos tener el mayor número de lugares en los hogares donde se esté predicando, enseñando, estudiando, escudriñando la palabra de Dios, donde se esté testificando a la gente del amor y la gracia del Señor Jesucristo. Y en esta mañana, mis amados hermanos, yo quiero tocar el tema al cual el apóstol San Pablo está haciendo aquí mención con su hijo Timoteo. Mire, dice en el capítulo número 4, y vamos a leer el pasaje: te encarezco, te suplico, te ruego, te encarezco, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra. Son las últimas palabras de Pablo. ¿Qué debía de hacer Timoteo para que el reino de Dios avanzara? Le está dando las últimas recomendaciones. Te lo suplico, te encarezco, que prediques la palabra. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia. ¿Y qué? Doctrina. Y doctrina. ¿Por qué razón? Porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dice, eso va a suceder. Estas son mis últimas recomendaciones. Predica la palabra. Pero tú, eso es lo que va a suceder, pero tú, mi discípulo, pero tú, sé sobrio en todo. La siguiente palabra que dice, soporta. ¿Sabe usted que la vida cristiana no es fácil? ¿Sabe usted que desarrollar una posición como la que Timoteo tenía de liderazgo para guiar a la iglesia no es una cosa sencilla? ¿Sabe por qué le está diciendo? Porque en el ministerio no hay que salir corriendo. Hay problemas y hay que enfrentarlos. Soporta, tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. Eso era lo que él tenía que hacer. El trabajo en su persona. Pero había otra cosa que tenía que hacer, aparte de su trabajo en su persona. ¿Qué tenía que hacer? Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Queremos que la iglesia del Señor crezca. Queremos que la iglesia del Señor crezca. Entonces, amados hermanos, observemos, la iglesia está formada por personas como usted y como yo, que somos pecadores, pero somos pecadores arrepentidos. Que somos pecadores, pero estamos depositándonos conscientemente en las manos de Dios para que Él transforme nuestra vida y cada día nos haga ser más como Él. Es una decisión intencional de querer ser transformados. Transformados por el poder de su palabra, transformados por el poder de su Espíritu Santo. Y la iglesia tiene esa gran tarea y responsabilidad: predicar el evangelio, porque el evangelio es potencia de Dios para salvación. Debemos entonces predicar el evangelio. Así es de que, mis amados hermanos, esta es nuestra tarea en el año 2019, porque queremos uno más. No solamente un hogar más donde enseñar y predicar la palabra. Queremos que cada uno de nosotros, los discípulos del Señor Jesucristo, hagamos conscientemente y tomemos el desafío de alcanzar a una persona para Cristo en este año. Mire, si somos 100, al final del año, ¿cuántos seremos? Uno más.
No es asunto de grandes multitudes, es asunto de un compromiso de orar por una persona, interceder constantemente ante el trono de la gracia de Dios por esa persona para que abra su entendimiento, para que obre en su corazón y sea receptivo, para que sus oídos puedan ser abiertos y pueda escuchar el mensaje del Evangelio. Uno más. Pablo le dice a Timoteo, haz obra de evangelista. Ya le había dicho anteriormente, segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo número 2. 2. ¿Qué dice? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, Pablo le sigue enseñando y le sigue compartiendo. ¿Con qué propósito? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también idóneos para enseñar a otros. Uno más. Necesitamos un líder más, cada día un líder más, que pueda estar enseñando fielmente en una casa más. Y necesitamos también, cada uno de nosotros, mis amados hermanos, hacer lo que Pablo dijo, obra de evangelista. Evangelizar a las personas para Cristo. Así es de que vamos a hablar de evangelismo. ¿No le parece que es una excelente palabra? Yo pensé que usted había venido esta mañana para que yo le predicara que en este año usted va a tener todo lo que usted quiso tener. Que ahora sí Dios le va a dar su carro, que ahora Dios sí le va a dar su casa, que ahora sí Dios le va a quitar el dolor de sus piernas, que ahora sí Dios el dolor de cabeza, que ahora sí su negocio va a prosperar. ¿Sí? Ojalá, ¿verdad? Y se nos quitaran todos los achaques. Pero no. No es así como Dios obra. ¿Sí? No es así como Dios obra. Pero lo que sí Dios nos dice en su palabra es que nuestras vidas tienen que estar consagradas a Él de tal manera que podamos hacer un impacto en esta sociedad. ¿Y cómo Timoteo podría hacerlo en aquella sociedad? Mire, Pablo está en la prisión. ¿Por qué no se pusieron todos los hermanos a orar para que Pablo fuera liberado de la prisión? Así como ya anteriormente los apóstoles habían sido liberados allá en Jerusalén, cuando la iglesia hacía sin cesar oración. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente Dios es soberano. A veces Él lo hará, en otras ocasiones Él desea no hacerlo. Y no es porque a usted le falte fe, es porque usted tiene que entender que Él es soberano. Y deja entonces ahí a Pablo, y lo deja con un propósito. Y es cuando Pablo entonces nos bendice, porque todas estas cartas son para nuestra enseñanza y para nuestra instrucción. Si no lo hubiera escrito, no tendríamos la oportunidad de conocerlo. Palabra de Dios. Hacer entonces evangelismo, mis amados hermanos. En este año, nosotros necesitamos alcanzar a las personas para Cristo. ¿Sabe por qué? Porque hablar del evangelismo, mis amados hermanos, simple y sencillamente es la tarea prioritaria de la iglesia cuando nosotros entendemos que el Señor Jesucristo que dijo, como toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, o sea, yo soy el Señor Todopoderoso, lo he mostrado porque el último de los enemigos, que es la muerte, ha sido vencido, he resucitado, tengo el poder, como Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida. Y tengo también poder para volverla a tomar. Resucitó. Como todo poder me ha sido dada, tanto en el cielo como en la tierra. Por tanto, o sea, por consiguiente, como resultado de que yo soy el Señor y ustedes son mis siervos para obedecerme, lo que tienen que hacer es vayan y hagan discípulos a todas las naciones. No, eso es nada más para los hermanos que vienen como misioneros, porque ellos tienen dinero. Eso es para cada discípulo del Señor Jesucristo, a todas las naciones. Hablar entonces del evangelismo, mis amados hermanos, es hablar de la gran comisión fundamentada en la autoridad del que tiene el poder
sobre la vida y sobre la muerte. Hablar del evangelismo, mis amados hermanos, para nosotros tiene que ser muy claro. Es la única manera en la que usted y yo podemos arrebatarle a Satanás lo que le pertenece solamente a Dios. Arrebatarle esas almas que sin Dios, sin Cristo, están sin esperanza y que un día estarán allá en donde la Biblia dice, porque hay solamente un camino. Y Cristo Jesús es el camino. Él es la verdad, Él es la vida. Y nadie puede ir al Padre sino a través de Él. Debemos de predicar el Evangelio. Por eso Pablo decía con esa profunda convicción, no me avergüenzo del Evangelio porque es potencia de Dios para salvación. Entonces, amados hermanos, qué hermosa palabra. Evangelismo, evangelizar. ¿Sabe por qué? Porque esta es la manera en que las iglesias crecen. Evangelizando, uno más. Comprométase con Dios a orar por una persona, un vecino, un amigo, un compañero de la escuela. Todo este año esté orando por él, que Dios pueda preparar su corazón para que reciba el Evangelio. Las iglesias están compuestas de personas cambiadas, transformadas, alcanzadas por el Evangelio. Así es de que si la iglesia va a crecer, necesitamos evangelizar. Alcanzar a las personas para Cristo. Así es de que hablar del evangelismo es hablar del crecimiento de la iglesia. Yo quiero que usted entienda, los jóvenes, gracias a Dios porque nos ayudan aquí y se preparan para la adoración. Gracias a Dios, es parte integral de nuestro culto a Dios, de nuestra adoración a Dios. Pero mis amados hermanos, con pura música la iglesia no crece. Las personas tienen que ser confrontadas con el mensaje del Evangelio. Ellos deben de conocer al Señor Jesucristo. Solamente su Espíritu Santo que entra en ellos es el que tiene el poder para cambiar y transformar sus vidas. Permitamos que transforme también la nuestra y seamos dóciles a su voluntad. Así es de que, mis amados hermanos, pero en muchas ocasiones no lo hacemos, ¿sabe por qué? Porque el evangelismo exige trabajo. Gracias, hermana Anita, porque el día de ayer y todos los hermanos que fueron con ella, no está ahorita aquí, salieron a atender a los niños, pero todos los hermanas que asistieron el día de ayer a Calicanto, que fueron a dar testimonio del amor de Dios, donde estuvieron atendiendo a los niños y les compartieron de las chamarras que ustedes generosamente compraron, dieron, donaron. Porque eso es parte de nuestra tarea. Porque esa es una estrategia para poder llegar a ellos. Porque esos niños se estarán preguntando, ¿y cuál es ese Dios de misericordia? ¿Y cuál es ese Dios de amor que ellos dicen, si yo ni siquiera tengo una chamarra en este frío? Es la manera palpable en la que ellos pueden ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Muchas gracias, hermanos, por haber hecho lo que hicieron. Muchísimas gracias por haber respondido. El evangelismo exige trabajo. Y tenemos varias preguntas. ¿Cómo involucrar a cada miembro de la iglesia? ¿La iglesia está trabajando? ¿Sí o no? Sí, el que dice que no es porque está sentado. Porque la iglesia es usted. ¿Está trabajando bien la iglesia? Si usted dice no, probablemente tiene otra perspectiva. Ayúdenos a ver lo que nosotros no vemos. Amados hermanos, el evangelismo demanda trabajo. ¿Cómo involucrar a cada miembro de la iglesia? Nico, que Dios te bendiga, Nico. Dice Nico que sí. Amados hermanos, es el Señor Jesucristo que nos extiende la invitación y Pablo le está diciendo a Timoteo, tú haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, somos llamados entonces a la evangelización. ¿Cómo podemos llevar entonces adelante
la obra de evangelismo? Es una pregunta que necesitamos responder. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo podemos? Abra su Biblia ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 15. En el capítulo 15, el apóstol San Pablo, en una manera muy resumida, nos deja conocer lo que es el Evangelio. Mire, hay el Evangelio de la liberación, existe. Esa es una teología equivocada, por cierto. Equivocada, por cierto. Es el Evangelio de la liberación. Pero últimamente apareció también el Evangelio de la prosperidad, que de igual manera está en bancarrota. Está equivocado. Sí, está en bancarrota. El Evangelio de la prosperidad. El apóstol San Pablo decía, no es que haya otro evangelio. Lo que sucede es que hay algunos que lo pervierten. Eso es lo que sucede, decía el apóstol San Pablo. Porque si aún un ángel del cielo les viniera predicando otro evangelio diferente al que nosotros les hemos predicado, decía el apóstol San Pablo, sea maldición, sea anatema. Eso es lo que significa anatema, maldición. Sea maldito, sea maldición. Si alguien les predica un evangelio diferente al que les hemos predicado. Capítulo 15, versículo 3 y 4, ¿qué dice? Primero a los Corintios. Y este es el evangelio, ¿qué dice? Y este es el evangelio que les hemos predicado. ¿Qué? Que Cristo Jesús murió por nuestros pecados, ¿qué dice? Conforme a la Escritura. Ese es un elemento, ese es un componente que nunca puede faltar en la predicación del Evangelio. Usted podrá escuchar muchísimas cosas. Cosas, como leíamos ahí, que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Los apartarán de la verdad. Pero tú sé sobrio. ¿Cuál es ese evangelio? Que Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras. Nosotros que somos pecadores. Si queremos una iglesia evangelizando, la iglesia necesita estar bien clara en qué es el evangelio. ¿En qué consiste el evangelio? Y luego después, que Cristo Jesús murió por nosotros, el justo muriendo por nosotros los injustos. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Es el que como Cordero fue llevado al matadero. Es el Cordero que fue inmolado en la fiesta de la Pascua. Y que la primera noche que mataron un cordero por la instrucción de Dios, con la sangre marcaron los dinteles de las puertas para que el ángel de Jehová, que iba a pasar destruyendo a todos los primogénitos, no tocara a esa familia. Estaban cubiertos por la sangre del cordero. Eso era una figura de lo que más tarde vendría. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y tenían que ofrecer la sangre de los animales. Cristo Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera para poder llegar al cielo es reconocer nuestros pecados y aceptar que Cristo Jesús vino a tomar nuestro lugar. Murió por nosotros los injustos. La sangre inocente fue derramada para pagar el precio de mi error, de mi pecado, y librarme de la condenación. Así es de que ese es el evangelio, decía el apóstol San Pablo, que Cristo Jesús murió por nosotros conforme a las Escrituras. ¿Y qué más? Que fue sepultado y bendito sea nuestro Dios.
Cristo Jesús resucitó de los muertos. Y porque Él vive, nosotros también viviremos. La gente necesita escuchar este mensaje, mis amados hermanos. No tiene muchas complicaciones. Estas son verdades que se aceptan por fe. El apóstol San Pablo decía, sí, resucitó conforme a las Escrituras, pero Él resucitó y hay testigos. En su tiempo el apóstol San Pablo, haciendo una defensa apologética de esta verdad, él dice, hay muchos de ellos que todavía viven. Apareció a más de 500 hermanos. Muchos de ellos viven. Ustedes pueden preguntarles. Ellos los vieron. Por eso cuando el evangelista escribe diciendo, lo que vieron nuestros ojos, lo que palparon, tocante al verbo. Porque ellos lo vieron, estuvieron con Él. En el camino de Emaús, ellos lo escucharon. Y dice cómo se emocionaban ellos porque el Señor Jesucristo les iba explicando las Escrituras. Anduvieron con Él. Ese es el Evangelio. Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, fue sepultado y resucitó conforme a las Escrituras. Así es de que, mis amados hermanos, que el carro, que la casa, que el trabajo, que la salud, que su enfermedad, olvídese, Dios puede hacer lo que Él quiera hacer, pero ese no es el Evangelio. Porque eso no lo salva. Eso le hace sentir tranquilo, quizá más cómodo, en cierto momento, porque tiene una mejor casa, porque tiene un mejor trabajo, porque ya no tiene el dolor de su enfermedad. Pero eso no es el Evangelio. El Evangelio son las buenas nuevas de salvación. Dijeron los ángeles, os doy nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Fíjese, tenía poder para sanar, sí. ¿Tenía poder para multiplicar los peces y los panes? Sí. Pero no dijeron, ha nacido hoy el sanador. No dijeron, ha nacido hoy el proveedor. Él es nuestro proveedor. Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. En lugares de delicados pastos Él nos hará descansar y junto a aguas de reposo nos pastoreará. Confortará nuestra alma. Oh, mis amados hermanos, qué hermoso es saber que tenemos un buen pastor. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara, tu callado me infundirán aliento. Pero ¿sabe qué? Hay personas que se acercan a la mesa del Señor Jesucristo para recibir la bendición de la mesa. En lugar de tener en el corazón un ferviente deseo de querer acercarse a la mesa para estar cerca del Señor de la mesa. Con el deseo más que de acercarse para disfrutar de las bendiciones de la mesa, acercarse para disfrutar de la bendición, de la presencia que todo lo llena, que todo lo suple, del Señor de la mesa. Me sorprenden ustedes, pero súper convencidos que están. Mis amados hermanos, cuando estamos hablando, muy amable, gracias hermano, cuando estamos hablando entonces nosotros de predicar el Evangelio, es porque no hay nada mejor que el Evangelio. No hay nada, no hay otra cosa que más desesperadamente la sociedad necesite, sino escuchar el mensaje del Evangelio. El Evangelio es muchísimo mejor que cualquier cosa que nosotros socialmente podamos hacer. Debemos hacerlo. Pero si lo hacemos, mire, hay un teólogo latinoamericano que escribe un libro sobre teología del evangelismo y él dice, me llama muchísimo la introducción de su capítulo cuando habla del trabajo social. Él dice, Ismael Amaya, un teólogo latinoamericano, él dice, la acción social, o sea, la caravana médica, dental, las chamarras, los zapatos, las piñatas, los juguetes, la acción social sin evangelismo
es pura hipocresía. Pero el evangelismo sin acción social no llega ni a hipocresía. ¿Entendió? ¿Lo repito? Está pesado, ¿no? Pero es una realidad. La acción social, amados hermanos, ¿seremos acaso nosotros mejores que el DIF? Pues ellos hacen acción social. ¿Y el evangelismo? El evangelismo es el único que tiene entonces la potencia de Dios para salvar a una persona, para salvarla eternamente, para asegurarle una vida eterna en la presencia de nuestro Dios. El evangelismo, mis amados hermanos, no solamente es mejor que la acción social, el evangelismo es mejor también que la participación política. Yo no estoy diciendo que no haya cristianos que deban de estar influyendo ahí, pero deben ser cristianos maduros, que saben estar en medio de la suciedad sin mancharse, siendo sal y siendo luz. Porque nosotros no podemos transformar con la política a una ciudad, a un estado, a una nación, pero sí lo podemos transformar con el poder del evangelio. Es la única manera que un corazón puede ser quebrantado. El corazón de piedra es hecho a un corazón de carne. Es donde solamente el poder del evangelio puede cambiar y transformar a una persona. Y si puede cambiar y transformar a una persona, puede cambiar y transformar a 2, 3, 4, 5. Y si puede cambiar a 3, 4, 5, puede cambiar a una comunidad. Y si puede cambiar a una comunidad, puede cambiar a una ciudad. Y si puede cambiar a una ciudad, puede cambiar a un estado. Y si puede cambiar a un estado, puede cambiar a una nación. Amados hermanos, consumamos nuestra vida en evangelizar a las personas y ganarlas para el Señor Jesucristo. El evangelio es muchísimo mejor que todo eso. El evangelismo, mis amados hermanos, es mucho más que... Yo les he dicho a ustedes, cada vez que tenemos la cena del Señor, lo presentamos en una manera diferente. ¿Sabe por qué? Porque quiero que nos libremos de los ritualismos. Hay quienes piensan que hacerlo de una manera, esa es la única que se debe de hacer. Usted lo puede hacer a través de alguna forma, cualquiera que sea, formas antiguas o formas nuevas, cualquiera que sea. Si se pierde la identidad y el sentido de por qué se está haciendo, no sirve absolutamente para nada. Podemos estar nosotros entonces ante una mesa con un ritualismo. El evangelismo es mucho más y es mejor que todo, mis amados hermanos, y es muchísimo mejor que los ritualismos religiosos. No es un asunto de música, no es un asunto de colores, no es un asunto de... en la manera en que nos conducimos, en la manera en la que nos relacionamos con los demás, en la manera en que un hijo le habla a su madre, a su padre, en la manera en que un padre se relaciona con... Allí es donde se ve el efecto del evangelio que cambia, que transforma, que trae una nueva vida. Por eso el evangelio, mis amados hermanos, es muchísimo mejor que los ritualismos religiosos. Qué bueno que vino mi esposa. Porque dijo amén. Tú me apoyas. Amados hermanos, entonces debemos de predicar el evangelio con nuestro testimonio, con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Por favor, abra su Biblia en la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3.
Mire, cuando Pedro escribe esta carta, mis amados hermanos, ya había algunos que estaban por ahí diciendo, no, pues que, ¿cómo que el Señor Jesucristo va a regresar? Pues no es cierto, no ha regresado. Ya decían, usted se imagina hoy en día todavía hay personas, pues con mayor razón, ¿no? O sea, ¿cuántos años han pasado y no ha regresado? Pues no que iba a regresar. Dijo el Señor Jesús, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo. Sí, me voy, pero voy a prepararles un lugar para ustedes. Voy a preparar un lugar para ustedes. Y me iré, pero volveré. Voy a venir por ustedes. Y esta mañana nosotros hemos recordado que el Señor Jesucristo regresa, porque Él dice que esto lo debemos de estar haciendo hasta que Él venga. O sea, hasta que Él venga. En ese momento ya dejaremos de estar celebrando la cena del Señor, porque ya no la vamos a servir nosotros, es Él el que la va a servir allá. Nosotros vamos a estar allá en el cielo y junto con Él, y Él mismo nos servirá. ¡Qué impresionante! ¿No lo cree? Pero dijo que viene. Uy, hermano, yo ya tengo 80 años y no viene. Y yo conocí al Señor desde que tenía 15 y fíjese, y no viene, y no viene, y no ha llegado. Y ya quisiera mejor que hubiera llegado. Ya quisiera mejor que me hubiera llevado, ¿no? Y empezamos, ¿no es cierto? No me diga que no. ¿No es cierto? Sí, sí. Pues desde entonces ya existía esa mentalidad en la gente. Por eso el apóstol Pedro está diciendo, el Señor, versículo 9, el Señor, ¿qué dice? No retarda su promesa, o sea, Él lo prometió, pero Él no está retardando su promesa. Es verdad que todavía no viene, es verdad que todavía no había venido en ese tiempo, y es verdad que todavía no ha venido, y es verdad, y no se preocupe, por eso hay personas que están ahí a la expectativa y juntan a un montón de gente porque le dicen, vénganse aquí porque el Señor Jesucristo va a llegar a las tales horas de tal día, ¿no? Y nomás los que estemos aquí somos los que nos vamos a ir, ¿no? Y ahí está, ¿no? O hacen sus campamentos y se llevan a la gente para allá y se retiran y ahí están esperando porque ese día va a llegar el Señor Jesucristo. Y años tras años, amados hermanos, surgen falsos profetas que les dan esas esperanzas a la gente y termina solamente en decepción. Esto no es algo nuevo. Se aprovechan de eso que existe en la gente porque ya existía desde tiempos de Pedro. Por eso dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza. O sea, Dios no se ha tardado. Dios es la persona más puntual en todas las cosas. Así como el Señor Jesucristo dejó el cielo y vino a habitar entre nosotros, eso fue en el cumplimiento del tiempo. Dios tiene un tiempo para cada cosa. En el cumplimiento del tiempo, Dios no retarda su promesa como algunos lo tienen por tardanza, sino que ¿qué? O sea, ¿por qué no ha venido? O sea, no es por eso, o sea, no ha venido por eso, porque se ha retardado, sino ¿por qué? Porque es paciente para con nosotros, para con usted, para conmigo, que conocemos al Señor Jesucristo, nos tiene paciencia. ¿Sabe por qué? Porque no hemos terminado nuestra tarea. Porque nos fue asignada una tarea de ir hasta lo último de la tierra con el mensaje del Evangelio y no lo hemos hecho. Cuando Él venga nos pedirá cuentas. Y nuestra tarea es como el niño que llega el lunes y no hizo la tarea del fin de semana, amanece enfermo. Le duele el estómago y no quiere ir a la escuela, ¿no? ¿Sí? Y si es cierto, sí se enferman los niños. Es verdad, no, algunos solamente lo dicen para no ir, pero hay otros que verdaderamente se enferman. Pues de la angustia, exactamente, ¿sí? De la angustia, del temor, ¿eh? Si a usted le pasó lo que a mí, como a mí me sucedió, siempre llevaba yo mi tarea, siempre. Aquí está mi mamá, lo digo delante de ella, siempre hacía mi tarea. Porque mi mamá también no me dejaba salir a jugar si antes no había hecho mi tarea. Yo tenía que llevar siempre mi tarea. Pero tenía un profesor que era borrachín, y usted sabe que de esos profesores, bueno, no. Aquí estoy en un territorio donde no puedo decir eso, no abunda, ¿no?
no abundan. Pero allá en mi pueblo sí abundaban. Y aquel profesor era un borrachín. Y a veces llegaba borracho, llegaba crudo y mandaba a alguien que le mandara a traer nopales porque además era diabético y se le iba, ¿sí? Y entonces a comer nopales, ¿no? Y ese profesor a veces llegaba, pero todavía está bien borracho. ¿Y usted cree que nos iba a revisar las tareas? Tenía segura su plaza, a él que le importaba que nosotros estudiáramos o no. No lo iban a correr porque tenía un sindicato de los buenos, lo defendía, ¿sí? Todavía, bueno, yo no sé si aquí hay, pero allá sí. Yo no sé si esto que no salga, hermano, esto no lo pongan en la red. Pero mis amados hermanos, y ese día, pues yo estaba decepcionado porque el profesor ni nos revisaba la tarea. Y me preguntó mi mamá y le eché mentiras y le dije que no había hecho la tarea. Le dije que no nos habían dejado tarea. Le eché mentiras, no nos dejaron tarea. El siguiente día, que se le ocurre al profesor revisar la tarea. Órale. Y que me pone en el libro, señora, su hijo no cumple con la... ¿Cómo dijo? ¿Cómo puso mamá? ¿Eh? Ya me balconeé, ¿verdad? Su hijo no cumple con la tarea. Amado hermano, no es de que el Señor retarde su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, porque Él no quiere que ninguno perezca y nosotros no hemos terminado con nuestra tarea. Es paciente para con nosotros porque no hemos terminado nuestra tarea de evangelizar a cada persona con la cual nosotros nos encontramos. Debemos entonces, mis amados hermanos, predicar el mensaje del Evangelio, porque los pecadores van al infierno. Continúa diciendo aquí, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabe qué es lo que va a pasar con una persona que no se ha arrepentido? ¿Sabe qué es lo que va a suceder? El Señor lo hace porque tiene paciencia. El Señor no ha venido todavía porque Él no quiere que ninguno perezca, porque Él desea que todos los hombres sean salvos. Así es de que, mis amados hermanos, este año tomemos la responsabilidad, el compromiso de predicar el mensaje del Evangelio. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Recuerda usted cuando el Señor Jesucristo iba caminando por las playas allá junto al mar de Galilea? Él está iniciando su ministerio y dice que vio a dos hermanos, a Pedro y Andrés. Vio a otros dos hermanos, pescadores también, los hijos de Zebedeo, y los llamó. Y dice que al instante dejaron las redes y le siguieron. Y les dijo, venid en pos de mí, porque les voy a dar un carro. Venid en pos de mí, porque les voy a sanar de sus enfermedades. Vengan en pos de mí, porque les voy a dar una casa nueva. Dijo, vengan en pos de mí. Los voy a hacer pescadores de hombres. En esta iglesia no me va usted a mí a escuchar diciendo, venga para que tenga un carro nuevo, para que tenga un mejor trabajo. Dios no lo puede dar, claro que sí, pero nosotros no venimos para eso. Nosotros no nos acercamos a la mesa del Señor para recibir las bendiciones de la mesa. Nos acercamos a la mesa
Porque queremos tener la bendición de su presencia. Nos acercamos a la mesa porque queremos estar en íntima comunión con Él. Y cuando Él nos llama, mis amados hermanos, nos llama con un propósito. Vengan en pos de mí. Y yo voy a hacer de ustedes pescadores de hombres. Pregunta, ¿está usted ya pescando? ¿Cuántos años tiene de conocer al Señor Jesús? ¿Ha salido a pescar? Esa es la pregunta que yo tengo en este momento. En este año 2019, ¿queremos comprometernos para pescar? Porque para eso nos llamó. Para ser pescadores de hombres. La gracia y el amor de Dios tiene que ser dado a conocer a través de nuestros labios, a través de nuestro estilo de vida, a través de nuestro diario vivir. Que Dios nos ayude y en este año podamos alcanzar nuestra meta. Uno más. Uno más. ¿Está usted pescando? Salga. Es tiempo de pesca. Hay mucho que pescar. Los pescadores, ¿para qué existen los pescadores? Para pescar. Un pescador lo que hace es pescar. Pesquemos en este año, invirtamos tiempo en pescar. ¿Cómo vamos a pescar? Los pescadores estaban allá, dice que el Señor Jesucristo los encontró y estaban remendando las redes. ¿Hay algo que deba ser remendado para que funcione en la manera óptima? Vamos a dedicar tiempo a remendarlo para que funcione en la manera óptima. Salían ellos con paciencia. Toda la noche hemos estado pescando y nos ha ido muy mal. No hemos pescado. ¿Se siente desanimado y desalentado? Venga al Señor Jesucristo. Siga sus instrucciones. Tal vez se le diga, mira, echa la red hacia este otro lado. Tú eres experto. Tú dices que ya lo sabes todo. Eres hijo de pescador. Tienen una empresa familiar de pescadores. Porque tenían una empresa. Porque dice que los jornaleros estaban también ahí. O sea, Zebedeo tenía gente que trabajaba con él, pescando. Y estaban también los hijos. Tenían entrenamiento. Pensaban que ya lo sabían hacer. Tal vez no ve resultados. Sigamos al Señor Jesús. Él es el único que puede ayudarnos a que nuestros esfuerzos tengan fruto y podamos ver los resultados. Y que no nos sintamos agotados de estar toda la noche haciendo lo que pensamos que deberíamos de estar haciendo. Pero no lo estamos haciendo como debiéramos de hacerlo. ¿Cómo debemos de hacerlo? Hay que tirar con paciencia la red. Es con paciencia. Los pescadores no sacan los peces así en un instante. Eso es con paciencia. Hay que limpiar la red, hay que remendar la red, hay que tirar la red, hay que recoger la red, hay que sacar los peces. Con paciencia. Dedique tiempo para que con paciencia usted pueda estar preparando todos los instrumentos para la pesca. Dedique tiempo a la oración. Dedique tiempo a la oración. Esté orando por aquella persona, por aquel amigo, por aquel familiar, aquel compañero de trabajo que usted quiere alcanzar para el Señor Jesucristo. Hágalo con paciencia. Hágalo con paciencia. Ore por él. Ore por él. Ore por esa persona. Uno más. Y hay que prepararnos para saber también tirar la red. Así es de que yo quiero invitarle porque a partir del próximo mes vamos a estar teniendo unas reuniones durante jueves y viernes de entrenamiento. Usted no se lo va a querer perder. Venga.
Queremos que usted aprenda algunos métodos, algunas maneras, algunas estrategias de cómo pescar. Es una casa más. Se oyó que Jesús estaba en casa. Usted va a querer que el Señor Jesucristo esté presente en su casa. Una casa más. Dígale a los hermanos, a los líderes de nuestra iglesia: hermano, yo quisiera que mi casa fuera utilizada para que en este año se predicara el mensaje del Evangelio y se enseñara ahí la palabra de Dios. Uno más. Y en esta tarde, mi invitación es de que usted no solo comprometa su casa, comprometa su vida. En este año, yo quiero ganar a uno más para el Señor Jesucristo. Voy a orar por él. Voy a desarrollar una relación con él, de tal manera que pueda ganarme su confianza. Y le estaré pidiendo a Dios que me dé la oportunidad para compartirle el simple mensaje del Evangelio. No es complicado, pero eso simple y sencillo es potencia para salvación. Dígale al Señor: Señor, en este año 2019 puedes contar conmigo. Y dígale a los líderes de nuestra iglesia: hermano, anóteme en la lista, uno más. Padre, te queremos dar las gracias porque hemos podido recordar el pacto que tú hiciste con nosotros. Gracias porque tú eres un Dios de pactos, un Dios que siempre prometes lo que cumples. Y gracias porque, Señor, tu misericordia es tan grande, Señor, que es por tu misericordia que no hemos sido consumidos. Estamos iniciando este nuevo año, Señor, recordando tu pacto y lo celebramos con alegría. Hemos venido a la mesa, Señor, porque queremos estar contigo a la mesa. Queremos disfrutar de tu presencia. Nos hemos dado cita en este santo lugar, Señor, para adorarte, porque queremos estar contigo y tú estás aquí. Gracias, porque tú eres fiel a tu promesa y prometiste estar en medio de donde 2 o 3 se congregaran en tu nombre. Y en tu nombre santo nos hemos dado cita aquí, Padre. Gracias, por eso te damos, porque tú eres fiel. Señor, ayúdanos para que en aquel día no nos acerquemos a ti avergonzados por no haber cumplido con nuestra tarea. Reconocemos que tú eres el Señor y queremos obedecerte. En este 2019, Señor, queremos vivir bajo tu voluntad. Queremos, Señor, ofrecernos en este momento, reconsagrar nuestra vida y decirte que la uses poderosamente, Señor del cielo. Úsala como nunca antes ha sido usada. Queremos que tú seas glorificado. Aquí están mis hermanos y hermanas, ciertamente, igual que todos, con necesidades de salud, con necesidades económicas, necesidades financieras, con necesidades, Señor, de que las relaciones puedan ser restablecidas. Y tú tienes poder para hacer absolutamente todo lo que a ti te place. Señor, ayuda a mis hermanos según la necesidad que haya. Habilítanos sobre todo, Señor, para que seamos discípulos obedientes, para conducirnos de acuerdo a tu voluntad, independientemente de las circunstancias que vengan a nuestra vida. Enfrentamos este 2019 con el optimismo de saber que tú, que eres el mismo ayer y hoy y siempre, estarás con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Gracias, Señor, por llevarnos tomados de la mano, porque en esta mañana queremos decirte que somos incapaces de caminar por nosotros mismos. Te necesitamos, Señor Jesús. Tú eres el que puede traer fortaleza a las rodillas endebles. Tú eres el que puedes traer, Señor, descanso al corazón cansado. Tú eres el que puedes traer esperanza, Señor, a un corazón desilusionado. Tú eres, Señor del cielo, el único que puede suplir absolutamente toda nuestra necesidad. Queremos abrazarnos de ti y en este año, Señor, enfrentarlo
sabiendo que tú estarás con nosotros. Que cuando el enemigo venga a tratar de distraernos, volteemos, Señor, para rememorar los prodigios, maravillas, señales que en el pasado tú has hecho por tu pueblo. Y eso nos recuerde y nos afirme para seguir adelante. Señor Jesús, muy pronto está por cumplirse tu promesa. Tú vendrás por nosotros y queremos que nos encuentres haciendo lo que a ti te agrada. Aquí está tu iglesia. Yo la quiero poner en tus manos. Bendice a cada joven, a cada señorita, a cada padre de familia, Señor, que debe dar dirección a sus hijos. Oramos, Padre, también por las madres que tienen que hacer el papel de padre, porque solas tienen que afrontar las situaciones. Pero Señor, sabemos que tomados de tu mano, todo es posible. Te damos las gracias por ser nuestro ayudador. Bendecimos tu nombre por ser nuestro consolador. Te damos las gracias por ser nuestro proveedor, porque hasta este día nunca hemos tenido falta de ningún bien. Señor, bendice a tu pueblo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor por esta palabra que hoy nos ha dado. Y es una hermosa invitación. Hola, ¿cómo estás? Todavía ¿Cómo estás? podemos adorar ¿Cómo te va, a Dios Nico? con nuestro país. ¿Cómo te va, Nico? Bien, ¿Bien? ¿Sí? Ya quería verte.